Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Elías Amor es un importantísimo economista cubano radicado en España, figura indispensable de lo que yo llamo en el programa el gabinete de crisis. Es una persona con unas credenciales intelectuales impresionantes y por eso le agradezco doblemente que esté en el programa. Nos recibe en España, señor Amor, buenas tardes para usted, bueno, buenas noches para usted. Sí, para mí buenas noches, para ti buenas tardes. Buenas tardes. Muy cordial. Oiga, el peso cubano, el dólar acaba de romper la barrera de los 600 pesos en el mercado informal. Ahí estamos. Y el peso, pero yo lo que quiero preguntar, a usted la pregunta que más de uno se está haciendo, ¿y qué importancia tiene que se deprecie aún más la moneda cubana si no sirve para nada? Pero sé que usted tiene algo que explicar al respecto. Adelante, por favor. A ver, la moneda cubana la tenemos que proteger. Deberíamos de hacer un gran esfuerzo para recuperar el valor del peso. No digo yo poniéndolo en la paridad del dólar como estuvo en el año 59, pero dándole un sentido. Lo que pasa es que, claro, estamos viendo lo que pasa cuando en un país no está bien regulada la oferta monetaria y el gobierno gasta mucho y, por tanto, incurre en déficit público. En estos casos, la moneda nacional se resiente porque hay mucho papel en circulación y pocas divisas están entrando y menos que van a entrar en los próximos meses. Por lo tanto, la cotización del peso con las monedas internacionales sufre de ese desigual nivel que hay entre ambas. Esta tarde, hablando precisamente de esta cuestión, estábamos planteándonos seriamente lo que va a ser la evolución del peso en los próximos meses. Y alguno pues comentaba que es muy posible que se produzca más depreciaciones del peso que lo lleven al nivel de 1 por 1000. Dios del cielo. Sería terrible, pero puede ocurrir perfectamente, porque no hay sistemas de sostén en la política monetaria del régimen comunista para defender el peso cubano. El peso cubano es uno de los primeros billetes que se crearon en América Latina. La gente no lo sabe, pero fue creado en 1918 por un gran economista cubano llamado Leopoldo Cancio, que fue el que creó la moneda. En aquella época en Cuba circulaba la peseta española, el dólar de Estados Unidos, todavía había monedas incluso de la época colonial. Y el ministro Cancio lo que hizo fue reunificar en una sola moneda con una cantidad, lógicamente, respaldando de plata y oro, que fue ese peso cubano que, insisto, en el año 54 se aceptaba más en los bancos europeos, en España, por ejemplo, el peso cubano que el dólar. Te ponían una alfombra roja para que tú llevaras los pesos cubanos a cuenta en los bancos españoles de aquella época, y era una moneda con muchísimo más valor que lo que fue el dólar, que en aquella época el dólar pues era una moneda también importante, pero el peso cubano tenía un respaldo y una consistencia muy grande por las grandes exportaciones azucareras de Cuba, que era lo que sostenía eso. Eso hoy en día no existe y, por tanto, nuestro querido peso está abandonado a su suerte, pero habrá que recuperarlo también. Elías Amor, noticia de última hora, acaban de anunciar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos sanciona a la familia de Díaz-Canel, al hijo, uno de los hijos de Castro, y a entidades que socavan, según el Departamento de Estado, al país. Están sancionando a Liz Cuesta, la mujer de Díaz-Canel, al hijastro de Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta. El que ha comprado un piso en Madrid por 3 millones. Sí, sí. Ah, sí. Uy, sí, qué fino. 3 millones. Lo que no sé si será verdad, porque como hay tanta información... Ya, claro, claro. Que sí, que había comprado una residencia en un barrio importante. Anido Cuesta, apartamento en Madrid con 3 millones. Apartamento no, chalet. Un chalet. Oh, qué fino. Sí, sí, claro, un chalet, claro, claro. Sí, eso ha circulado por las redes de manera intensa. Bueno, pues yo me alegro mucho que esto... Está sancionado también Raúl Alejandro Castro, el hijo de Castro Espín. Bueno, en fin. Ahora, mi pregunta es, ¿qué opinión le merece esto? Porque hay gente que dice las sanciones son un golpe de efecto político y no van a más. No, las sanciones pueden funcionar, ¿o no? Están funcionando y creo que, bueno, hay motivos más que... Vamos a ver, aquí lo que está claro es que estas sanciones no caen del cielo como si fuera maná.
esto tiene una justificación. Yo entiendo que Estados Unidos está intentando llevar a Cuba a la democracia y todos aquellos que obstruyan el proceso deben de ser debidamente sancionados. Si estas personas hubieran dado un paso a un lado y hubieran dejado que otros sean los que asuman la dirección de los asuntos políticos, que era lo que se pensaba que iba a ocurrir en las primeras reuniones y en las primeras discusiones, pues ya esto no hubiera pasado. Si se resisten, pues es evidente que alguien tiene que mover ficha. Y bueno, pues yo no creo que sean ineficaces. Estados Unidos tiene mucha importancia a nivel mundial y bueno, pues esto les puede crear un problema de movilidad global y quedar recluidos en Cuba a la asistencia de lo que pueda ser un destino eventualmente en Rusia cuando acabe todo este proceso, que va a acabar, seguro. Esto está acabando ya. Y a mí me gustaría dejar claro que estamos viendo a foto fija la caída del sistema político ideado por Fidel Castro. Quizás no seamos capaces de verlo porque está ocurriendo todo de una forma muy lenta, pero las imágenes que se están acumulando en nuestra mente nos llevan a decir, esto ya es el caos. Ya no hay peor solución que la que hay en Cuba, con 90 horas de falta de luz en algunas poblaciones, con ninguna movilidad, con las industrias paralizadas porque no hay electricidad, porque las basuras inundan las calles, porque se cortan los servicios de agua y de gas en cualquier momento, con el grave peligro que supone que el gas se corte y luego después se vuelva a poner. Eso puede provocar explosiones de gas en las principales ciudades. Es decir, la situación es dantesca. Y el régimen, estas personas que han sido sancionadas, se aíslan del conjunto de la sociedad apoyándose en las fuerzas de represión del Estado. Bueno, pues ahora las fuerzas de represión del Estado están viendo que estas personas no tienen la fuerza que creían que iban a tener, porque están sancionados en Estados Unidos y es muy posible que eso les condicione a algo especial. No voy a entrar en qué, pero... Vale, pero le entiendo perfectamente. Extracciones, efectivamente. Le entiendo perfectamente. Yo no veo sensato extraer a Raúl Castro, porque es un anciano que se le rompe la columna vertebral o la cadera y acaba el desastre. Pero extraer a Díaz-Canel y a la mujer, pues no parece una idea descabellada. Sería un acto purificador, de justicia incluso poética. Sería un acto para que el delfín, para que el... Diga, aquí estoy, exacto. Asumiera las riendas del poder y llevar a Cuba a la democracia. Y eso se tiene que hacer bien hecho para que la represión en Cuba se desoriente, se desorganice y no sepa qué hacer cuando se produzca ese proceso de cambio y de sustitución. Elías Amor, muchísimas gracias por recibirnos en este momento tan especial desde España. Buenas noches para usted y buena suerte. Gracias a ti por invitarme y ya sabes que me tienes a tu disposición. Gracias, Elías. Gracias.